Un maestro nunca fue un discípulo, y un discípulo nunca se volverá un maestro. ¿Saben por qué? El maestro mira, por eso no necesita estudiar. El discípulo aprende, por eso no mira. Otra vez estamos con lo del mirar. Fíjense en que el mirar, bueno, vieron que yo siempre hablo del mirar. Esto lo aprendí de Antonio Blay y para mí es fundamental en mi experiencia, ¿no? Porque nosotros lo único que hacemos es acá analizar, racionar. Y el mirar no tiene nada que ver con lo intelectual, tiene que ver con algo que viene de más allá, ¿no? Muy profundo. Es una mirada ecuánime, ¿no? Y el participante de los que estaban ahí escuchando dice, eso es una broma. Y Hellinger dice, eso lo dice un necio. Y el participante dice, lo que tú has dicho contradice a muchas escuelas espirituales. Y Hellinger dice, eso me importa muy poco. Y el participante dice, yo no he dicho que te importe, sino que contradice muchas escuelas, dice el participante. Y Hellinger dice, soy consciente de ello, pero si miras a los discípulos, muchos son una vergüenza para el maestro. Profundo esto, ¿eh? Bien. No es posible acortar el camino a la comprensión. Y tampoco es posible hacerlo más fácil. La purificación que nos capacita para ello no se puede ni acortar ni hacer más fácil, ¿no? Tiene que haber una purificación previa. Fíjense en que justamente de esto también habla el curso de milagros, ¿no? Si uno está atento y recuerda, ¿no? Se va a dar cuenta que es así, ¿no? Quiero decir algo acerca de la noche del espíritu. Hoy día está de moda hacer el peregrinaje hacia Oriente para encontrar allí la sabiduría y la iluminación. ¿Sí o no? Hay que ir a la India, como para iluminarse hay que ir a la India. Con seguridad, en Oriente también hay cosas grandes. Pero de lo que en Occidente tenemos en materia de gran tradición espiritual se recuerda poco. Uno se retira de eso. La gran mística del Poniente conoce 3 caminos. El primero es el camino de la purificación. El segundo es el camino de la iluminación. Y el tercero, el camino de la unión. Pero en el fondo se trata simplemente de emprender el camino de la purificación. El camino de la purificación culmina en la noche del espíritu. Ese es un concepto o una imagen de Juan de la Cruz. La noche del espíritu significa que renuncio a todo tipo de conocimiento. Por ejemplo, que renuncio a averiguar las razones o los secretos del mundo o de averiguar algo acerca de Dios. Exige la renuncia total, la máxima purificación. De esa manera uno se vacía. En el taoísmo existe la imagen del centro vacío. Ahí reina la calma total, pero lo asombroso es que al ir a ese centro vacío y encarar la noche del espíritu, queriendo saber cada vez menos, por ejemplo, leyendo cada vez menos, preocupándose cada vez menos, y estando así cada vez más centrado, ocurre que alrededor de uno repentinamente sucede algo sin que uno mismo tenga que hacer algo. Uno permanece calmo y manteniendo esa calma, entra en sintonía con algo más grande. Allí aparecen los grandes entendimientos que a uno se le pueden ocurrir. Vienen de la noche del espíritu. La noche del espíritu también nos exige el olvido. Exige, por ejemplo, que uno esté dispuesto a olvidar su origen o a olvidar su propia historia.
Yo he demostrado algo de esta sencillez. Es de no querer saber nada o de querer saber muy poco. Cuando uno está centrado de esa manera, uno se da cuenta que es lo esencial de inmediato. En ese caso solo necesito muy poca información y sin embargo inmediatamente sé qué es lo esencial. Eso surge de centrarse con sencillez. Voy a leerles un pequeño texto del libro Verdictetes, así se llama. El sabio asiente al mundo tal como es, sin miedo y sin intención. Está reconciliado con la fugacidad y no aspira a llegar más allá de lo que acaba con la muerte. Mantiene la visión general porque está en sintonía y solo interviene en la medida en la que lo requiere el flujo de la vida. Puede discernir, funciona o no funciona, porque no tiene intención. La sabiduría es el fruto de larga disciplina y práctica, pero aquel que la tiene sin esfuerzo. Siempre está en el camino y llega a la meta, no por buscar. Simplemente crece. Bellísimo, ¿no? Y ahora vamos a abordar un poco el tema de los sentimientos. Hay sentimientos a través de los cuales podemos entender algo y hay sentimientos que impiden el entendimiento. Hay sentimientos que posibilitan soluciones, por ejemplo el amor, y hay sentimientos que impiden soluciones, como por ejemplo el odio. Por eso para el entendimiento y para la solución es tan importante discernir los sentimientos. En muchos de mis libros he escrito acerca del discernimiento de los sentimientos, en algunos específicamente acerca de sentimientos determinados, por ejemplo, en órdenes del amor, sobre la ira, los celos, la indignación, el sentimiento básico y qué es lo que lo eleva hacia lo alegre. Yo distingo 4 tipos de sentimientos, dice Bert Hellinger, ¿no? Esto ya un poco ya lo dijimos una vez, pero acá está como más desglosado y como para poder comprenderlo bien, ¿no? Y es muy importante entender esto. El primer tipo de sentimientos es el sentimiento primario. Es un sentimiento que se deriva de la situación inmediata y que corresponde a la situación. Cuando la madre muere y el hijo es arrasado por el dolor y llora y solloza, eso es un sentimiento primario, corresponde a esa situación. Los sentimientos primarios a menudo son muy intensos, pero duran poco. Ni bien uno se entrega totalmente a ellos, pasan pronto. Los sentimientos primarios son despiertos y están orientados hacia afuera. Por ejemplo, en este caso el niño llora con los ojos abiertos, mira a su madre muerta y llora con los ojos abiertos. Cuando una persona cierra los ojos, se encuentra en un sentimiento diferente. Eso es un sentimiento secundario. El sentimiento secundario es un reemplazo de la intensidad del sentimiento primario. Y también a los sentimientos secundarios se los disfruta. Uno se aferra a ellos porque sirven como defensa para no actuar. Por esa razón, un terapeuta nunca debe prestar atención a un sentimiento secundario. Ni bien se presta a ese sentimiento, el cliente le demuestra que no le puede ayudar. Porque el sentimiento secundario busca evitar la acción. Yo
recién trabajaría con él una vez que haya abandonado el sentimiento secundario y regrese al sentimiento primario. Los sentimientos primarios obedecen a una conducción interna. Por lo tanto, la persona que se encuentra en un sentimiento primario jamás puede pasar vergüenza. Los demás comparten los sentimientos primarios. Ese compartir el sentimiento también nos hace fuerte a nosotros. A pesar de estar junto con el otro cuando compartimos el sentimiento, este no nos quita nada. A la inversa, cuando nos enfrentamos con sentimientos secundarios, nos sentimos desvalidos, incluso fastidiados. Nos sentimos usados. Mediante los sentimientos secundarios, una persona busca llamar la atención. Mediante un sentimiento primario no hay nadie que atraiga la atención sobre sí mismo. A través del sentimiento primario nos sentimos inmersos en una situación en la que compartimos el sentimiento, pero en la que no obstante permanecemos centrados en nosotros mismos. Pero en los secundarios es a la inversa. Por eso en el caso de un sentimiento secundario se debe seguir la premisa: no intervenir bajo ningún concepto. El criterio principal para reconocer si se trata de un sentimiento secundario son los ojos cerrados. Así que si alguien está en un sentimiento, ¿no? O sea, el secundario automáticamente cierra los ojos, ¿no? Ya sea en una constelación o en una situación cualquiera de la vida, ¿no? Diaria. El sentimiento secundario sigue una imagen interior, no está siguiendo la realidad. Dado que extrae su fuerza de una imagen interna, es necesario cerrar los ojos. Cuando se quiere ayudar a alguien a salir de un sentimiento secundario, se le pide abrir los ojos. Se le dice, por ejemplo, mírame. Repentinamente se nota que está con la cabeza clara y entonces está en un sentimiento primario. Con frecuencia es completamente diferente en comparación con el sentimiento secundario. A menudo comienza a reír en lugar de llorar. Se pone triste cuando antes había estado enojado. Luego existe un tercer tipo de sentimientos, que son los sentimientos adoptados, los sentimientos ajenos. Por ejemplo, los que provienen de una identificación. Eso lo vemos muy a menudo en las constelaciones familiares. La persona queda liberada cuando se manifiesta de quién o para quién ha adoptado ese sentimiento. Detrás del sentimiento adoptado muchas veces actúa el amor primario, el amor ciego, ¿no? Que dice Hellinger. Pero recién es posible llegar a él una vez anulada la identificación. La identificación impide que yo vea a la persona con la que estoy identificada. Miren ustedes qué cosa, ¿no? La misma identificación me impide ver a la persona con la que yo estoy identificada. No puede aparecer como alguien que yo pueda encarar, ya que a través de la identificación yo soy como ella, o como él, ¿no? Bueno. Si yo estuviera identificado con un hermano de mi padre, yo estaría sintiendo igual que él, y no podría verlo porque en la identificación yo soy como él. Pero cuando él se coloca frente a mí, yo lo puedo mirar, respetar y amar, y así se anula la identificación, ¿no? Fíjense cómo es el proceso, ¿no? De salir de las identificaciones, ¿no? Y cuántos de nosotros debemos tener identificaciones, ¿no? Y ahora vamos a ir al cuarto tipo de sentimientos que Hellinger lo llama metasentimientos o sentimientos del ser, que son sentimientos de un orden superior. En realidad son sentimientos sin emociones. Son fuerza pura para la acción. Cuando una persona se ve confrontada con situaciones que la conmueven,
pasa a ese metanivel. En ese caso, por un lado, da la sensación de carecer de sentimientos, pero está completamente centrada. Aquí se nos presentan destinos que calan tan profundo que nos arrastran en todo concepto como sentimiento compartido, también como recuerdo. Eso en realidad es natural, eso es humano, y es humilde y es bueno. Pero el terapeuta debe contenerse, por eso pasa a un nivel superior. Se expone al todo, por así decirlo, y cuida de que todo siga bien. No debe entregarse al sentimiento, el terapeuta, ¿no? Tiene que mantenerse por encima del sentimiento. Sin embargo, si en una situación así también a él le brotan las lágrimas, no es una vergüenza. La palabra meta significa de un orden superior. Da la sensación de que uno va más arriba, a un nivel superior, ¿no? La imagen que acompaña es uno sube a la montaña en lugar de permanecer abajo. Desde la montaña se tiene una vista más amplia y al mismo tiempo se está en soledad. Uno no está íntimamente unido. Esa es una de las imágenes con las que uno puede trabajar. El famoso Milton Erickson, mientras trabajaba, a menudo se imaginaba que estaba suspendido del techo, mirando al cliente que estaba abajo. Así ganaba la visión general y la mantenía. Pero existe además una forma completamente distinta, que es la de retirarse al centro vacío, ¿no? Allí uno está completamente centrado. Por eso, si vamos a trabajar con constelaciones, ya sé que nos vayamos a hacer un ejercicio sistémico o lo que sea, es muy importante estar en ese centro vacío. Estando en el centro vacío uno tiene la unión más fuerte con el campo de fuerza y tiene un efecto sin actuar. Esa es otra imagen. Pero uno no debe quedar fijado a las imágenes. A través del efecto uno percibe lo que a uno más le ayuda y le hace bien.